sangre está muy mal hecha. ¿Por qué lo harán así? Es demasiado roja. Espera, ahí llega otra. Ya. ¡Sí! Predecible, sabía que la palmaría. ¿Cómo puedes ver esa mierda tantas veces? Pechos, quiero ver los pechos de Jamie Lee. ¿Cuándo Sí, veremos los pechos sí. de Jamie Lee? Pechos no, hasta entre pillos anda el juego en el 83. Jamie Lee siempre era virgen en las películas de terror. No enseñó las tetas hasta que fue famosa. Por eso siempre engañaba al asesino en la secuencia de la persecución final. Solo las vírgenes pueden hacerlo, ¿no sabéis las reglas? ¿Qué reglas? Ciertas reglas deben cumplirse para poder sobrevivir con éxito en una buena película de terror. Por ejemplo, número 1, no practicar el sexo. No. Un gran no. Sexo equivale a muerte, ¿vale? Número 2, no puedes nunca beber o tomar drogas. Sí. No, es el factor pecado. El pecado es una extensión de la número 1. Y número 3, nunca, bajo ninguna circunstancia digas enseguida vuelvo, porque no volverás. ¿Voy por otra cerveza, quieres? Sí, claro. Enseguida vuelvo. Y si te saltas las reglas, acabarás muerto. Te veré en la cocina con un cuchillo clavado. Érase esta vez, donde la escritura es lo último que se pierde. Bienvenidas y bienvenidos a Érase esta vez, donde la escritura es lo último que se pierde. ¿Tienes problemas para escribir? Tu escritura necesita un empujón. Desde tierras jienenses con M de Millennial, Mamen Conde. Buenas tardes, Mike. Muchas gracias. No sabes qué serie ver, divagas entre tanto material como quien no sabe elegir qué helado probar. Desde tierras granainas, con la P de pesado con las series, es Pablo Rompe y él te dirá qué sabor escoger. Gracias Mike por esa gran presentación y gracias por lo de pesado con la serie. Tienes toda la razón. Hola, mami. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Pesado con la serie. Bien, Milenia, aquí. Una semana más aquí, ¿no? Hablando de nuestras cositas. Sí, la gente lo demandaba desde México a ¿dónde Singapur. decías tú siempre? A Singapur. Lo demandan con pancartas, han salido a manifestarse. Sí, manifestaciones claramente eran por ellos. Porque demandaban nuestra presencia ahora en Spotify también, aparte de iVoox y YouTube. Y nada, ¿a qué hemos venido a hablar hoy aquí? Pues nada, Pablo, hemos venido a hablar hoy aquí de lo difícil que es grabar un podcast por los problemas técnicos y también de el siguiente paso lógico para nuestro programa, poder hablar de la estructura, ¿no? Ya tenemos nuestra idea, tenemos nuestros personajes, tenemos el principio de la historia y ahora tendremos que estructurar todo esto, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso. Claro, ahora mismo acabas tú de hacer la estructura del programa. Claro, el principio sería esto, nosotros dos aquí saludándonos y presentando el programa, luego el desarrollo sería nosotros dos hablando de nuestras movidas como siempre, con la invitada de hoy, que es Elena Álvarez, y el final sería cuando una invitada venga a leernos un poema maravilloso como siempre. ¿Quién es la invitada de hoy, Pablo? Pues no te lo voy a decir porque no la conoces y te quiero dar la sorpresa. O sea, estoy haciendo un cliffhanger. Cliffhanger, oyentes de Sí. Singapur, que sepáis que esto es cierto. No sé de quién habla y estoy realmente intrigada. Estoy deseando que llegue el final porque no tengo ni idea, ¿vale? Y digo, lo mismo no lo he pensado y salgo a la calle y entrevisto a alguien y directamente le digo que me lea un poema. Ya veré. Pues nada, con ese cliffhanger de quién será la invitada sorpresa a la que yo no conozco, nos vamos y comenzamos el programa de hoy de Érase esta vez. Well, the drunken clown's still hanging around, but it's plain the laughter's all died down. The tears he tried so hard to hide are flowing. Bueno, pues nada, supongamos que como habéis estado siguiendo los consejos de esta sección de consejos de escritura vendo que para mí no tengo, pues llegada a este punto asumiré que ya has decidido empezar a escribir tu novela, ¿no? Entonces tú ya tienes la idea, has creado unos personajes estupendos, sabes qué historia quieres escribir, qué tema quieres tratar y eso está fenomenal, pero la cuestión es ¿y ahora qué hago? ¿No? Ahora pues te sientas y escribes.
Claro, el te sientas y escribes suena muy fácil y es como, pues ya está, pues te sientas y escribes. Sí, además todos sabemos, en España, por ejemplo, todo el mundo sabe escribir porque la educación es pública y universal, así que todo el mundo ha ido al cole y mínimo sabemos escribir, ¿verdad? Pues no es tan fácil. Queridos y queridas, spoiler de la vida de escritor y escritora, no es tan fácil escribir. No, Yo es sé que más hay gente fácil que tirarse piensa de que un sí, puente, pero no. Como consejo. Oye, yo también os digo que no haría yo caso en esas cosas a Pablo Rompe. Ya cada una que haga lo que quiera, ¿eh? Pero Ni en esas cosas ni en nada. en algunas sí, pero lo de los puentes y Pablo Rompe no le hagáis caso. Bueno, pues lo primero que necesitarás saber a la hora de decir, venga, me voy a poner a escribir, es saber si eres brújula o mapa. ¿Qué dice esta hora, no? ¿Qué dice de brújula, mapa? ¿Qué le pasa? Ya está con misticismo, la hippie. Vale, pues no soy hippie, por favor. Bueno, pues básicamente no son cosas hippie, esto es una forma de dividir muy típica a los escritores, ¿vale? Básicamente los escritores y escritoras brújulas son aquellos que tienen una idea y comienzan a escribir prácticamente sin más. Voy a escribir una historia sobre 2 gatos negros que viven en la jungla y con esa idea vas tirando y vas para adelante a ver qué surge, ¿vale? Como todo, pues hay niveles y muchas formas. Hay quienes esbozan mínimamente el proyecto antes, hacen a lo mejor la ficha de personaje de esos 2 gatos negros y luego hay gente que no, que simplemente conforme va escribiendo se le van ocurriendo los personajes, la historia y demás. Y luego las escritoras mapa o escritores mapa son aquellas que planifican antes de escribir de un modo algo más minucioso, ¿vale? Aunque de nuevo hay variedad. Está quienes desarrollan todos los puntos de la novela escena por escena y quienes solo se hacen un esquema con los puntos básicos, ¿vale? No sé tú de qué pie cojeas, Pablo. Yo soy hippie mapa. Hippie mapa total. Yo hago todos los puntos, pongo los papeles en la pared, uno los puntos así en plan como Con cuando hilos veo rojos, dar. ¿no? Sí, con hilos rojos y lo tengo que tener todo bien estructurado porque si no me pierdo. Yo la brújula no se me da bien. Ya, yo No sé leer empecé las siendo cosas. brújula y me di cuenta de que para ser brújula hay que ser o mucho más segura que yo misma porque yo dudaba todo el rato. Entonces al final me di cuenta de que la principal desventaja que tiene ser brújula es que es muy fácil venirte abajo. O sea, abandona y te pierde porque llega un punto en el que dices, estoy atascada en mitad de la historia y no sé para dónde seguir, ¿vale? Pero Entonces, hay escritores con seguridad, hay escritoras con seguridad. Esto existe. ¿Existe la seguridad en los aparte de Pérez Reverte. no usa Pérez Reverte, por favor. También aprovecho ese momento de Pérez Reverte para hablar de otra persona con la que tampoco comulgo, aunque sobra así. Quiero decir que yo aquí he puesto muchos ejemplos de Harry Potter porque me resultaban fáciles y cómodos. Te juro que te iba a decir, hoy no estás hablando de JK. No, claro. ¿Por qué? Bueno, pues porque, a ver, yo sé que no se debe hablar de política, dicen, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo soy de las que opina que la neutralidad no existe, la neutralidad es una falacia, ¿vale? Todas tenemos una postura. Y yo cuando escribo, personalmente, y creo que a Pablo le pasa igual, a los dos se nos ve el plumero de qué pie cojeano. Es decir, yo no intento esconder en ningún momento cuál es mi posicionamiento. Entonces no entiendo por qué no lo voy a decir aquí. Así que sí, estoy muy cabreada, triste, ofendida, molesta, indignada, llamémoslo X, con J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, antigua escritora de Harry Potter, porque ahora hay gente que hemos decidido que Harry Potter es una obra anónima. Porque resulta que esa señora es transfoba. Quien no sepa lo que es transfoba es básicamente personas que creen que las mujeres trans no son mujeres o que los hombres trans no son hombres, es decir, creen que la biología determina quién eres. Este no es el tema de este programa, pero tenía que decirlo. Yo sabía que le iba a soltar. Y estoy de acuerdo totalmente con el mensaje. Tengo que decir. Bueno, pues, aclarado esto, hablemos de estructura, ¿vale? Yo no sé vosotras, yo no sé tú, Pablo, pero yo siempre que he tenido predilección por averiguar qué iba a pasar en una novela o película. Es decir, me encanta. Yo estoy leyendo, por ejemplo, un libro y de repente digo, lo sabía, pero yo ya había pensado, seguro que el padre es el pirata. Y luego resulta que efectivamente. O digo, seguro que después de esto se cae el avión y solo sobrevive el niño rubio. Y efectivamente, me encanta. Y casi siempre acierto, porque llega un punto en el que cuando has visto muchas pelis o has leído muchos libros, eres capaz de adivinar una cierta estructura general que subyace a la mayoría de las historias. Y yo al principio pensaba, joder, qué coincidencia. No, mira, de coincidencia nada. Es que hay una cosa que se llama estructura de los 3 actos, ¿vale? Hay 2 estructuras súper básicas y conocidas que son la estructura de los 3 actos y el viaje del héroe. No sabría decirte un porcentaje, porque esto es como cuando dice un estudio de la Universidad de Massachusetts, pero el 85% me lo estoy inventando de las historias que leemos y vemos siguen las mismas estructuras siempre, ¿vale? La originalidad está en otro sitio, pero en la estructura no suele estar.
Sí. O sea, aparte, investigando también sobre la serie, he visto que también es así. O sea, hay unos patrones que se cumplen casi sin querer, vamos. De hecho, la serie hay algunas que no es solo la serie como la historia, sino dentro de cada capítulo, ¿no? Se repite el Sí, mismo dentro patrón. de cada capítulo, luego lo voy a explicar, sí. Claro. Pues yo llevo más de un año leyendo artículos de todo tipo, desde que descubrí esto, que había como un método o estructura, digamos, predeterminada, y dije, wow. Y no sé, al principio me sentí ofendida y engañada, ¿no? Como le pasa a mucha gente que no entiende muy bien que la escritura no es algo tan bohemio como me siento a escribir y simplemente escribo, sino que hay millones de trucos y de trampas. Yo me sentí un poco ofendida, yo decía, acabáramos, o sea, que George R.R. Martin no fue escribiendo sobre la marcha, me estás diciendo que este señor se iba poniendo post-it diciendo lo que iba a pasar en cada capítulo, pero por favor. Y de todo lo que he leído, pues eso, para mí, el esquema que mejor funciona en una historia es el de los 3 actos dividido de la siguiente manera, ¿vale? El primer acto básicamente es como el 25% de la novela y es la presentación de la historia, ¿vale? Por lo general tiene un gancho o escena de apertura, de lo que hablamos de hecho en nuestro primer podcast, ¿no? Luego está el evento detonador, que es algo que de repente, ¡pum!, cambia el mundo o la vida de la protagonista, ¿vale? Puede ser en una comedia romántica el encuentro cookie con esa persona que al final será el novio o la novia del protagonista. Puede ser Nunca Pablo rompe. el Siempre encuentro soy el cookie amigo nunca es que Pablo Rompe. acompaña. Pues eso, el evento detonador. Es lo que hace que salte, que el personaje tenga que reaccionar y o bien aceptar el cambio o huir y evitarlo, ¿vale? Y ya, digamos, sale del mundo normal. Y después de eso habría un primer giro. Todo esto, entre medias, pasan otras cosas, pero estos son los puntos básicos que ocurren, ¿no? Y ese primer giro en el que acaba el primer acto es como un punto de no retorno. Una vez que llegamos a ese punto de la historia, ya no se puede volver atrás, ¿vale? Ya estamos de lleno en la acción y entramos al segundo acto, que normalmente ocupa el 50% de la peli o de la novela, que es eso, el meollo de la acción. Entonces, ¿qué hay en el segundo acto? Pues hay otra vez algún punto de inflexión, puede ser una lucha, una revelación de algo que nos dé pistas de cómo va a seguir la historia. Luego en el punto medio tiene que recordar el personaje que está en juego, ¿vale? Pues, no sé, si es una comedia romántica, a lo mejor está en juego la independencia de la protagonista, y si es una escena de una película de aventuras, pues que consigan o no salvar al mundo, ¿vale? Pero tiene que haber un recordatorio para que no te olvides del conflicto donde está. Luego hay más giros, tiene que haber mínimo otro giro en el que haya una gran revelación que cambie la historia. El Luke, yo soy tu padre, pues algo así. Y luego... Spoiler. Spoiler de la Que Guerra de la la gente no lo Galaxia. sabe. Cachi en la madre. Y luego tiene que haber también en algún punto de inflexión cuando establecen un pan, es que como ahora está todo el mundo haciendo pan, no, un plan para derrotar al antagonista, ¿vale? Y aquí entraríamos al tercer acto, que ya es como el final, el 25% de la novela, y aquí hemos dicho que ya habíamos visto qué estaba en juego y cuál era el miedo del personaje o personajes protagonistas. Pues aquí, en el tercer acto, tiene que haber un momento súper oscuro en el que parezca que todo está perdido, en el que parezca que todos esos miedos se van a hacer realidad y en el que todo lo que estaba en juego... Mamen está haciendo gestos con los dedos, 1, 2 y 3, porque no lo estáis viendo, pero es muy gracioso. Claro, algún día haremos esto en YouTube en directo para que la gente vea mis caretos y mis gestos. Sigue, perdón. Nada, pues eso, tiene que haber un momento súper oscuro en el que todo parezca que está perdido. Y esto, pensarlo, o sea, en cualquier película, desde las pelis de Disney a las pelis de Jungla de Cristal, en todas hay un momento justo antes del final en el que parece que todo está perdido, que de hecho se corresponde con el momento más oscuro. Hay una frase muy usada que sale en El Caballero Oscuro de Nolan. Antes del amanecer. Siempre es más oscuro antes del amanecer. Claro, el momento ¿no? más Algo así. oscuro es justo antes del amanecer. Pues efectivamente, porque después de ese momento súper oscuro, como que el protagonista vuelve a sacar fuerza o ánimo o lo que sea, o alguien le aconseja o recuerda todas las cosas que ha ido aprendiendo el resto de la novela o peli, y entonces pues resurge y tiene esa lucha final con el antagonista, si es un antagonista físico tipo un malo malísimo de película de acción, o si el antagonista era su propio miedo a ser feliz, si es una cosa más introspectiva, lo que sea, como que hay un momento de triunfo, ¿vale? O de fracaso si estamos hablando de un drama, que los dramas, este clima puede ser o algo agridulce, triunfa pero hay un sacrificio de otra cosa y demás, pero hay un clima. Todo nos ha ido trayendo hasta este momento y luego ya está la resolución, que es pues lo que hay gente que lo considera el epílogo, como quieras verlo, que es después de esa acción final, qué pasa, ¿no? En cómo queda la cosa, dónde quedan los personajes o dónde queda el mundo y demás. Y básicamente casi todas las novelas y películas que veáis siguen esa estructura y tienen en mayor o menor medida esos puntos y en ese orden. O sea, si no lo sabíais, os acabo de joder la vida. O sea, que lo sepáis. O sea, que sepáis que vivís engañados.
Exacto, a partir de ahora cuando veáis Está todo películas y estudiado. leáis libros, diréis, ¡Ah! Es verdad, qué fuerte. ¿Dónde todo está la estudiado. gracia de ser una buena escritora o un buen escritor? En que obviamente tu lector no note esos hilos. O sea, obviamente si tú estás todo el día estudiando esto porque también escribes y demás, evidentemente cuando lees una novela la lees con intención de detectar esas cosas para aprender. Pero cuando tú eres un lector normal y te das cuenta de esas cosas, es porque no está bien hecho. O sea, tú tienes que hacerlo de forma que no se vean venir esas cosas, ¿vale? Sí, que no se vea ni que de alguna forma, aun sabiéndolo, te sorprenda también, ¿no? Digo yo. Sí, hay una Porque hoy en día, página... además, con tanto material, Claro. también te tiene que sorprender. Conseguir sorprender hoy en día y ser original hoy en día es cada vez más difícil y por eso es cada vez más meritorio. Y por eso Ahí- escriben novelas de eróticas con dinosaurios. Claro, por eso existen. Porque eso sí que sorprende. Que hay una web que luego os pondré, que es de una escritora que se llama KM Weyland, ¿vale? Que básicamente ella analiza, tiene una super macro base de datos en la que analiza esta estructura en un montón de películas y novelas, o sea, cosas tan dispares como Guardianes de la Galaxia, Interestelar, Whiplash o novelas como El Señor de los Anillos, Un Mundo Feliz o La Metamorfosis de Kafka o Jane Eyre, ¿vale? Estos son ejemplos que yo he ido viendo y en todos analiza los puntos que yo he dicho. Por ejemplo, alguno a lo mejor no tiene uno de los puntos o no tal, pero en todas más o menos sigue esa estructura, ¿vale? Entonces, que no es una cosa solo de Hollywood. Esto se usa mucho en Hollywood, pero también se lleva usando desde hace mucho más tiempo y en otros formatos que no tienen nada que ver con eso. Iba a poner un ejemplo de La Comunidad del Anillo, pero como ya llevo mucho rato hablando, luego lo buscáis y lo leéis, que es muy entretenido. En fin, la cuestión es eso, que aunque lo hayamos contado, obviamente esto no es una fórmula mágica, ¿vale? Ni tampoco es cerrada. Y luego cambiar y alterar esta estructura, añadir, quitar cosas y jugar con todo esto, siempre es una buena forma de destacar, si lo haces bien, claro. Que si dices, lo voy a hacer, pero no tengo ni puñetera idea, si lo haces solo por destacar y realmente tu cambio de estructura no corresponde con ninguna intencionalidad o no sabes hacerlo bien, lo que haces es un churro, también te lo digo. Ten cuidado, amiga, que a veces la nouvelle cuisine hay que saber hacerla. ¿Para qué sirve todo esto? Ya voy terminando. Pues para desarrollar la escaleta. Bueno, la escaleta, por dar una idea muy básica, es un esquema más o menos desarrollado que te permite, ¿vale?, ir desarrollando tu novela a partir de ahí. Digamos que tú escribes esa escaleta al principio, si eres escritora mapa o si eres brújula, a lo mejor también, pero más cortita, ¿vale? Y te permite saber a dónde ir, dónde agregar tensión, cuándo revelar información, qué capítulo incluir, ¿vale? Se puede hacer de mi forma, lo puedes hacer usando un Excel, usando un cuaderno, usando POSIT, como hago yo, una libreta, un programa como Scrivener, que quien no conozca Scrivener lo recomiendo mucho para escribir, es súper cómodo, ¿vale? Y eso, lo mínimo un esquema básico con la estructura, con los puntos claves que yo he dicho y qué escenas tú en tu cabeza dices, vale, quiero escribir esta historia y no tengo muy claro, pero sé que al principio quiero que pase esto y quiero que haya una escena en la que un dragón y un unicornio se peleen y además pues pones esas escenas y luego simplemente tienes que ir escribiendo las escenas que conectan esas escenas principales y te sirve también eso para saber qué tipo de escena es, si es de conflicto, si es de reacción. Si tú estás escribiendo una novela de acción, por ejemplo, y te das cuenta de que has escrito muchísimas escenas que no son de acción o que no generan conflicto, pues igual tienes que cambiar tu forma, ¿no? Y nada, pues básicamente las escritoras mapas suelen dedicar bastante tiempo. Hay de todo, hay quien dedica años a hacer esto y luego escribe la novela en 2 meses porque solo tiene que desarrollar la escaleta, y hay quien simplemente se hace un boceto y luego ya lo escribe, ¿vale? En cualquier caso, yo me podría tirar como siempre ahora hablando de este tema por 3 razones: porque me parece interesante, porque es muy amplio y sobre todo, y lo más importante, porque hablar sobre escribir es mucho más fácil que escribir, ¿vale? Pero como no puedo está volviendo a estar... hacerlo de los dedos. Sí, pensad que siempre que enumero cosas hago el gesto con los dedos. La cuestión es que como no puedo estar horas y horas aquí, pues me conformo con haberos introducido a estos conceptos y que ahora vosotras busquéis pues más artículos e información, luego dejaré alguno por Twitter y sobre todo que os pongáis a escribir, porque la planificación sin escritura, amigas, no sirve de nada. You're wondering who I am. Secret, secret, I've got a secret. Machine or mannequin. Secret, secret, I've got a secret. With parts made in Japan. Secret, secret, I've got a secret. I am the modern man.
Bienvenidas y bienvenidos a la sección en la que no aprendes nada, pero no porque no me lo prepare, no es porque no me guste profundizar, es porque yo confío en vuestro intelecto. A ver, no me gusta daros las cosas mascadas, yo os doy la caña, no el pez. Yo os considero gente inteligente y que vayáis a llegar a lo mismo que yo cuando veo las series, pero os haría perderos el sabor del viaje, las fragancias de la trama, el jugo de la estructura. Y que no me gusta prepararme las secciones también. Venga, Pablo, has quedado fenomenal. Sí, ¿verdad? Es que te lo estaba diciendo antes, todo esto es muy hippie. O sea, los artistas son todos hippies y es un mundo de sinvergüenza. Eso es así, el mundo del artista es un mundo de sinvergüenza. Pedimos perdón desde aquí a nuestras oyentes y oyentes hippie. Bueno, hoy vamos a hablar de las estructuras en las series. ¿Y cómo hablamos de estructura en series? Pues lo primero que vamos a hacer es poner un mal ejemplo, que además me lo sugirió, como siempre me sugiere las cosas Mamen, que es a punta de pistola. Claro, Mamen, cuando Pablo dice Mamen me sugirió algo, significa que Mamen severinamente le dijo, oye Pablo, ¿y si dices esto? Que es hablando de The Witcher. Esa serie basada en un pedazo de videojuego. En realidad está basado en una novela, ¿no? Bueno, en una novela que está basada en un videojuego. Bla, 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 y así ha llegado hasta la serie. Tengo que decir que yo no he leído las novelas, pero el juego es impresionante. ¿Y la novela qué tal está? Bueno, pues te diré que solo me pude leer la mitad de la primera novela y no seguí. Así de bien está. Ah, qué bien. Pues sí, esta serie, aquí los guionistas cogieron la estructura de todo como si fueran piezas de puzzle, que se pueden poner así aleatoriamente, la lanzaron al aire y dijeron esto aquí, esto allá, esto Aquí, no sé qué. Aquí mismo. Pero sí, pero luego le decían, pero esto no encaja con el tiempo de este personaje aquí. O Y es que además debe ser, yo creo que es muy caro poner algún rótulo, debe ser carísimo introducir un rótulo que ponga sí. 15 años antes, 15 años más tarde. Eso, No, te lo tienes que adivinar tú. sobre todo, también es muy interesante que hayan decidido usar esa estructura tan liosa con un protagonista que en teoría no envejece. Porque claro, cuando los protagonistas envejecen, Lo puedes ver. lo puedes porque, ver tú, porque como he decir, dicho antes, somos gente lista. pero es que estamos hablando de un protagonista que no envejece. Pero Pablo, Exacto. a que aún así nos la comimos, ¿eh? Nos la comimos con patatica frita. Vamos, o sea, para quien no lo sepa, eso es una serie de Netflix que apuntaba muy alto, muy épica. La nueva es un Juego de Tronos, madre mía. Y como dice Mamen, pues nos la vimos entera. Porque yo en la serie soy como en el amor, voy hasta el final y así me va. Yo no, yo la vi porque el protagonista es siempre me guapo acabo- y porque hay un bardo muy gracioso que canta una cancioncilla pegadiza. Ya está, no necesitaba Ay. yo mucho más. Ay, es verdad. Eso sí mola. Es lo único Pero que sí. mola de la serie. Jaskier. Pero tampoco hace falta que la veáis por eso. O sea, lo ponéis No, en no, YouTube no. y lo buscáis. Pero yo sí, como en el amor, ya sabes, voy hasta el final y a veces me llevo una hostia y un palo, que esto es lo que me pasó con la serie. Y de hecho en el primer capítulo me ilusioné porque no sé si te acuerdas que hay una pelea que me parecía así como muy de videojuego. Pero sinceramente creo que se dejaron todo el dinero ahí, todo el presupuesto en Y esa no le pelea. quedó dinero para los dragones, ¿verdad? Sí, tuvieron que despedir a los guionistas. Dios, los dragones, eso es una locura. Todo el dinero se fue a esa cena, despidieron a los guionistas, se fue a esa cena y al pelo de Harvey. O sea, eso fue todo. Y contrataron monetes, o yo qué sé, y a partir de ahí ya dijeron, pues venga, aquí a escribir. Lo del pelo, no sé si se ha notado así con retintín, por lo que sea, de mi parte. No, Pero- no. Es que por si, o sea, igual que Pablo os cuenta que yo hago gestos con los dedos, por si alguien no lo sabe, Pablo es calvo. Escucha, que deja a la gente que viva ilusionada con que no ha desvelado mi secreto, que soy calvo. De ahí vienen Perdón. mis superpoderes, que lo sepáis. Perdón, si quieres luego lo corto, Pablo, para que la gente no lo sepa. No, tienes que ponerlo. Me gusta la transparencia. En mi tu cabeza hay cabeza? mucha transparencia. En mi cabeza hay mucha transparencia. Bueno, voy a hacer algo que nunca suelo hacer, que es buscar páginas y nombrarlas. Que también fue algo que disimuladamente me envió Mame. Una página en la que hablaba de estructura. Vamos a hablar un poco de la parte técnica porque hay diferentes estructuras según... Bueno, la página se llama Solución Elegante y eso, los capítulos suelen tener estructuras diferentes, ¿no? Si suelen ser de 20 minutos, de una hora, etc. Si suelen ser de 20 minutos, ¿qué suele ser, Mame? Pues una Sitcom. comedia. Claro, una sitcom, rollo Modern Family, Big Bang Theory... Friends.
Friends, esa no me suena. Y venga, Happy Endings, que es una serie que nadie conoce y que Mami y yo la tenemos como una de las mejores comedias ever. Y os la recomendamos muchísimo. O sea, es una serie que la tenéis que buscar. Bueno, en una sitcom lo normal es, pues, se suelen dividir por actos, ¿no? Las partes, digamos, del capítulo, ¿no? El primer acto suele ser, pues, la vida cotidiana de los personajes se ve afectada de alguna manera, surge una situación o aparece un personaje que crea un conflicto, ¿no? Por ejemplo, pues, alguien presume que es el mejor en todo, pero llega su hermano y lo supera, o yo qué sé, X quiere sorprender a su mujer, yo qué sé, y decide participar en un experimento para ser más listo, no sé, cosas así. O sea, se plantea un conflicto para cada argumento y hay como 2 o 3 tramas así que se van mezclando, ¿no? El acto 2 pues sería pues eso de 10 minutitos así, los protagonistas se ven desbordados por la nueva situación, etc., creada por las soluciones fallidas, ¿no? Suele haber fallos y tal, ¿no? Para crear un poco de comedia y todo eso. Del acto 2 es un poco colocar al personaje un poco frente a su miedo, ¿no? El que quería evitar en el acto 1 o lo que le parecía un sueño o una realidad o una pesadilla, ¿no? Y ya pues viene a ser el acto 3, que es digamos un poco ya la resolución un poco, solucionar rápidamente los problemas planteados. A veces las soluciones no funcionan porque sí, pero simplemente a veces accidentalmente pues aparece, ¿no? Y ya está. Y digamos que todo vuelve, como que todos los personajes pues de alguna forma vuelven al punto de partida. El hermano se marcha, se arregla el fregadero y la superinteligencia pues desaparece, etc, etc. Y bueno, luego como es típico, pues el cierre, ¿no? De 1 minuto, ¿no? En la sitcom siempre lo veis, ¿no? Una comedia de situación, pues cierra con una cena que contiene un chiste relacionado con el episodio, ¿no? O Joey suele decir una tontería o cosas así, ¿no? Lo veis sí, en a lo mejor meter un momento tierno, ¿no? Incluso cuando, no sé si habéis dado cuenta, en Friends pasa o en muchas comedias que incluso aunque el capítulo haya terminado de alguna forma triste, pues siempre ponen ahí con los créditos una escena un poco así gracioseta y tal, para que la gente no se vaya un poco... Sí, porque al final lo que han ido a ver es una comedia, ¿no? Y bueno, después de esto pues tenemos la serie de 1 hora, ¿no? ¿Qué dices, Lavín? Una hora. No tengo yo cosas que hacer para ponerme a ver series de 1 hora. ¿Qué te crees? Que no tengo un trabajo, que no tengo yo una pareja a la que acompañar en su vida, que no tengo amigos con los que salir, que no tengo más ambiciones en la vida, nada más que quedarme aquí 1 hora del ordenador viendo algo, que voy a morir solo. ¿Mame? ¿Por qué? No, solo no, con los gatos. Siempre habrá gatos. Siempre habrá gatos que me puedan comer cuando muera. Vale, estoy hablando demasiado de mí. Perdón. Oyentes. Hoy estamos dando mucha información de Pablo. Hoy estamos dando mucha información, mira, sí. Pues sí, un pequeño resumen de cómo funciona la estructura de los capítulos que duran 1 hora. Pues que suelen ser más thriller, ¿no? Y cosas así más... Dramas también, ¿no? Más densas, ¿no? Dramas, sí. Bueno, los capítulos así, en plan dramas y tal, pues suelen tener un gancho, ¿no? Suelen empezar con un gancho, ¿no? Un teaser, un cold opening. Comenzar en frío. Os estoy enseñando inglés también. No sé, algo así como que aparezca el monstruo o el crimen, a veces suele ser el crimen directamente, o los protagonistas en su vida cotidiana discutiendo si van a vivir juntos o a qué colegio llevan el bebé, lo típico, aquí no lo he pensado. Claro, yo es una discusión que tengo a diario. O antagonistas que preparan el arma definitiva o lo que sea para acabar con los protagonistas, o un flash forward, que en mi pueblo se dice así, flash forward. Sí, o Breaking Bad, por ejemplo, que lo que hacía era, no sé si te acuerdas, que... Metían una imagen descontextualizada, sí, metían, ¿no? Como objetos, ¿no? También objetos con las manos, me da cuenta. Sí, metían como objetos, ¿no? Así que te enganchaban de alguna forma. Y mami me dice, estoy haciendo objetos con las manos. Que lo sepáis, querido oyente. Que son los primeros pasos para solucionar el problema, ¿no? Suele ser el acto 1, ¿no? Los protagonistas tienen un problema y tienen que iniciar la solución sin saber qué les conducirá, bla, bla, bla. Los actos 2 y 3, pues que suelen ser, evidentemente a continuación, pues son distintos según el personaje o la trama, ¿no? En dramas de supervivencia como en Lost, Walking Dead, Juego de Tronos, pues los problemas de por sí complicados se suelen degenerar en otros.
en dramas políticos y judiciales, pues los protagonistas no consiguen las soluciones esperadas de primera, etc, etc, etc. Y luego pues suele haber pues, el acto cuarto, que suele ser un poco el que sigue el esquema del planteamiento propuesta-fracaso, pero cambia el fracaso por una solución frágil y resulta definitiva contra el criminal, cosas así, ¿no? Y bueno, luego está el cierre, ¿no? A veces hay huevos de Pascua, una escena que avanza el problema del próximo capítulo, como en las producciones de Marvel suelen hacer para en los cines, que nos quedamos ahí en el cine hasta el final. En todas lo he hecho, tengo que decirlo. Ya llega un punto en el que va a ver 1917 y dice, ¿y si ponen algo de...? Sí. Ya me ha pasado. Pues sí. Y bueno, para ir cerrando, pues voy a recomendar alguna serie de las que considero que la estructura está bien elaborada, porque antes hemos dicho Witcher que... Pero vamos a hablar de estas series que merece la pena dejar a tu pareja por verlas. Estoy muy obsesionado con que dejéis a vuestras parejas. No sé si la habéis notado. Sí, yo que... No sé, en fin. No voy a hablar más de mí. Pero no hablemos de eso. Hablemos de Mr. Robot. Y efectivamente Mami me dijo... A ver cómo hablas de Mr. Robot sin hacer spoilers. Es muy difícil, tengo que decirlo. Tengo firmado además un contrato aquí con Eras esta vez que si hago un spoiler me tengo que cortar un dedo en directo. Porque el pelo ya hemos dicho que no puede cortarse. Bueno, ¿cómo se llama el bullying en el trabajo? Móvil, perdón. Eso. Pero como no cobramos no puede ser móvil, lo siento. Cierto. Bueno, Mr. Robot, creada por Sam Smile, que se llama Smile. Quiero decir de quién es heredera generacional esta serie, pero hasta decir eso es un puto spoiler. Luego te lo digo a ti, en secreto, pero sería hasta decirlo sería un spoiler. Bueno, que no haya visto Mr. Robot, un poco sinopsis, un sistema capitalista tan voraz como implacable. Lo típico. Sí, o sea, el 1%, ¿no? Que asfixia un poco a la ciudadanía. No sé si os suena, ya estoy dando pistas de quién es heredera. Y un hacker informático llamado Elliot que resiste y se revela pues, contra el orden establecido pese a su evidente inestabilidad mental. No es tan evidente, en fin. El chico está fenomenal. Sí, se le ve así de principio. Vamos, tú lo ves y dices, míralo, ese tío come, desayuna. O sea, desayuna, come, merienda, cena. Todo hace bien. Yoga, todo medita hace muy yoga. Bien. Tú sabes que yo aquí siempre recomiendo series de inadaptados total. De gente feliz, sí. De gente que no invitaré a mi cumpleaños. Pero a Mr. Robot sí, porque si no está escuchando ahora mismo, quiero que sepas que no me invitas de nada y que lo invitarías seguro. Sí, o sea, Mr. Robot es de esas series que tiene muchas capas, ¿no? Un gran árbol milenario y que es verdad que corre el riesgo de aturullar al espectador corriente un poco, ¿no? De ser demasiado intenso hasta el punto de que desista continuar, pero es un error. Creo que Mame estará de acuerdo conmigo porque la persistencia en este sentido da sus frutos y recompensa. No toda la temporada, o sea, no todas las temporadas son igual de fuertes o potentes, pero merece la pena si en alguna parte te aburres porque el conjunto es sublime. El conjunto, como está escrito, no sé, para mí una de las mejores producciones televisivas de lo que llevamos de décadas o de siglos. Elliot crear el personaje de un genio cuyo laberíntico cerebro recuerda un poco a la madriguera de Alicia en el País de las Maravillas. Y ya está, Mami, es que no puedo hablar mucho de esta serie sin soltar spoilers, no puedo de verdad desmembrarla estructuralmente sin decir spoilers. Me lo dijiste también de Dark, porque Dark es otra cuya estructura es muy interesante porque tienen que elaborar personajes, tiempos, lugares, cuándos y encajar todo ello para que tenga sentido y de momento funciona. Y que ya lo recomendé yo en el podcast pasado, pero Dark es una cura cuya estructura no tiene hueco por el que lanzar una bomba, como la Estrella de la Muerte. Atención ahí a la referencia a la Guerra de la Galaxia. He de decir otra cosa que quiero dejar clara, es que a mí no me gusta la Guerra de la Galaxia, aunque la semana pasada pusiéramos un ejemplo con la Guerra de las Galaxias porque es graciosa. Pero no me gusta, ¿vale? Quiero que quede claro porque no me escondo. Uy, no, es que creando enemigos. Ella. Sí. Bueno, yo sola no, que tú te has echado encima a todos los hippies y tú vives en Granada, que es donde más hippies hay de toda España, así que... Cierto.
Bueno, que eso, Mr. Robot, que en fin, recomendamos desde aquí Mr. Robot, para quien no lo haya visto, tiene una de las tramas más complejas del panorama televisivo y, en fin, eso es jugártela con la estructura, con los huecos, pero en fin, que siempre consigue llenarlos todos. Y ya está, me callo porque no puedo decir spoiler y tenéis que verla porque es una pedazo de serie, tenéis que ver Dark también, que empieza la tercera temporada en 2 semanas. Y ya está, no tiene nada que ver, mamen, pero voy a recomendar la serie que tú me dijiste en el anterior podcast que viera, que era de bisexual. Todo se restableció, por fin vi una serie que, ¿sabes? Porque, para que no lo sepa, mamen había visto una serie que yo no había visto y el sistema se había colapsado. Ya por fin la vi, la recomiendo muchísimo. Y también Podría Destruirte, que es una serie de HBO que, bueno, acaba de empezar, pero creo que tiene muy buena pinta. Y como son las 2 últimas series que he visto y tal... Y eres pues muy las generoso, recomiendo. no la recomiendas, ¿no? Y yo, como soy un señor de luz, os la doy con toda mi generosidad y mi amor para que la disfruten. Y esto ha sido todo en la sección. Espero que no hayáis aprendido nada, que veáis series y que luego nos las comentáis. Y que no veáis series que no ha visto Pablo porque le cabrea mogollón. Me cabrea muchísimo y dejo de hablaros hasta que la vea. Qui pleurait d'ennui sous la petite pluie qui tombait sur lui. Lui, l'homme de Berlin. Dans le vieux faubourg, au milieu de la nuit, il se tenait là, je n'ai vu que lui. Lui, l'homme de Berlin. Étrangère à Berlin, où je venais d'aller. Y bueno, oyentes de Eras esta vez, como siempre sabéis, nos gusta traer a personas de fuera, ¿no? Para charlar con nosotras un poco, para que nos den un punto de vista diferente de lo que solemos hablar aquí. ¿Y a quién hemos traído, mami? Pues hoy está con nosotras Elena Álvarez, ¿vale? Que es escritora y Hola. tiene... Hola, Elena. Hola, Elena. Y bueno, Elena tiene 2 novelas publicadas. Una es Esa nube tiene forma de oveja y la otra es Cuando la luna brille. Bienvenida, Elena, a Eras esta vez. Muchas gracias. Aquí estamos. Has entrado en el elenco fabuloso de invitadas al programa de Eras esta vez, que lo sepas. Estamos muy Todo un contentos. honor. Muy contentos de que estés aquí. Efectivamente. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Pues nada, Elena, como sabes, hoy estamos hablando un poco de la estructura, de cómo estructurar una historia y demás. Y bueno, queríamos hablar contigo de este tema. Brújula, mapa, cosas Claro. así. Yo soy de mapa. Yo soy de mapa porque yo cuando empecé a escribir, empecé siendo de brújula, pero no me funcionó. Porque empiezas con mucha emoción, al principio todo es muy bonito y la ilusión de una historia nueva y tal, pero llega un punto que Te desinfla, pues te quedas ¿verdad? atascado. Yo creo Claro. que no ha pasado a todas, ¿eh? No ha pasado. Sí, probablemente. Entonces, claro, cuando tú llevas a lo mejor, pues, no sé, 500 palabras, 1000 palabras y te atascas, pues bueno, no pasa nada porque no es Eso es poquito, nada, pero claro. si llevas 60.000, ¿sabes? Pues es un problema, porque como tengas que empezar otra vez o hacer un cambio gordo o alguna cosa, que si llevas mucho tiempo y mucho trabajo, pues creo que es más difícil reestructurar lo que ya tienes intentando arreglarlo que empezar desde cero con las cosas claras. Entonces yo me pasé al mapa. Sí. Claro. Yo creo que no ha pasado a todas. Todas empezamos con ese ímpetu así de primera ahí, como, voy a ponerme a escribir aquí, venga, hasta luego. Y luego mira hacia atrás como, uy, este hueco. Y es lo que Elena dice. Y luego, cuando llevas muchas palabras, tenés que volver atrás y tenés que tal, se te quitan las ganas de escribir. Sí. Claro, pero también vamos. creo que es porque hay que hacer mucho trabajo. Si eres de verdaderamente de mapa y quieres escribir una novela ya larga, no un relatito a lo mejor, pero una cosa como más compleja, tienes que hacer mucho trabajo antes de empezar a escribir y para mucha gente lo que es Eso no es escribir es la escribir, parte exacto. guay, la parte divertida. Entonces, hay gente que a lo mejor ve todo ese trabajo previo y dice, uff, yo quiero ir a lo chulo, al guay, ¿no? Y te echa un poco para atrás, pero por lo menos para mí es que merece la pena, porque si no luego yo me quedo ahí parada, me pierdo, es una frustración, Sí, se luego, te quita ya las ganas, ves el documento y dices, uff, ¿y ahora qué hago con esto? Aparte, viene muy bien también para, a mí por lo menos, cuando esto de mantener la constancia de escribir todos los días que no estás nada inspirada, que esos son muchos, si tú sabes lo que te toca escribir hoy y sabes que tienes que escribir esta escena y tal,
pues como lo sabes, simplemente es desarrollarla. Si te tienes que poner y decir, ¿y ahora qué pasa? Es que es imposible, a menos que tengas un golpe de inspiración y estés motivadísima, es muy difícil que tú te pongas y Sí, digas, pero eso "¿Y de ahora la cómo sigo?". inspiración a lo mejor te pasa una vez cada Por 20 eso, que te no puedes pones, depender ¿no? de ello. Porque bueno, la mayoría de la gente no vivimos solo de esto, ¿no? Cada uno tiene Para su nada. trabajo, su vida y tal. A lo mejor te pones en un ratito que tienes así, que le quitas a otras cosas para escribir, y lo suyo es que te pongas a escribir y escribas algo. Que yo personalmente, la parte que más disfruto un poco es la de crear el mapa, porque es cuando es maravilloso en mi cabeza y en todas partes. Luego ya te pones a escribir y no sale tan nítido como la imagen que tú tienes, pero bueno, tienes que intentar conseguir eso, ¿no? Que salga lo más nítido como la imagen o el mapa que tienes en tu cabeza. Pero a mí me parece apasionante. A mí me parece apasionante todo el viaje previo, de alguna forma. A mí me cuesta, pero es lo que decía Elena. Considero que es mejor hacer ese trabajo y darte cuenta de los fallos que tiene tu historia cuando lo único que estás haciendo es un esquema que cuando la estás escribiendo y llevas muchas palabras y muchas horas, la verdad. Claro, porque si a lo mejor descubres que hay algo que no funciona o que no termina de convencerte o tienes que hacer algún cambio, siempre es mucho más fácil hacerlo en ese momento que cuando ya lo has escrito, porque luego tienes que volver atrás, porque esta mitad la habías escrito con una idea y luego cambias y luego tienes que volver para atrás para que todo cuadre. Y entonces, y luego también, yo sé, por lo que he leído, es que tú también el tema de la documentación lo dominas mucho, ¿no? Que se te da bastante, que le da bastante importancia a la documentación, ¿no? En tus novelas o cuando escribes. A mí es que, mira, como por ejemplo decía Pablo, que a él le gusta mucho el tema de la estructura, a mí es que lo que más me gusta es la documentación. Entonces yo me lo paso estupendamente. Yo escribo novela histórica, pero precisamente por eso, porque me gusta, más que a lo mejor inventar, otra gente dice, yo esto de la libertad, de que nadie me diga cómo tiene que ser, yo me invento mi mundo, y les encanta. A mí no, a mí me gusta que el mundo esté y yo lo vaya descubriendo. Tú quieres saber qué comían los vikingos, ¿no? Y si usaban tenedor sí, o iban con las manos. Pero de verdad, es que me fascina, porque tú, claro, que si tú, por ejemplo, estás escribiendo y hay un momento en una fase en la que te pega poner la comida que comía fulanito de tal en tal siglo, en tal época, en tal momento. Y como te pongas a buscarlo en ese justo momento, y claro, no lo encuentras a la primera cosa que pones en Google, porque es una cosa muy ahí oscura y profunda que tienes que encontrar en un libro que solo se publicó en tal y cual, entonces pierdes toda la tarde o toda la mañana. Claro. Con lo cual yo ya he aprendido también, y lo que hago es que a lo mejor dejo un comentario en Word o una notita o lo que sea, dejo el hueco y ya lo buscaré en otro momento, porque si no... Yo casi todo mi proceso de documentación es ese. Sí, yo voy sí, escribiendo y digo, comprobar cuántos tipos de sangre hay. Yo no lo busco antes. Sí. No, porque también lo he hecho, también me ha pasado que lo he buscado en ese momento y me lo he pasado muy bien, pero luego me he dado cuenta de que no había escrito nada, ¿no? Entonces tu proceso de documentación es exhaustivo, ¿no? Tú antes de hacer siquiera O sea, ¿qué haces primero? ¿Desarrollas la idea y luego te documentas sobre la época histórica? Yo lo voy haciendo a la vez. Vale. Es que me llama la atención porque no conozco a nadie que escriba así. Claro, pero porque sobre todo con la novela histórica yo trabajo mucho con lo que ya existe. O sea, yo cuando empiezo un proyecto empiezo a escribir o a buscar información sobre eso porque me llama la atención alguna época o algún momento o alguna cosa. Entonces quiero saber más sobre ese momento. Por ejemplo, mi última novela, Esa no me tiene forma de oveja, va sobre el muro de Berlín. Entonces yo cuando empecé a investigar sobre esto sabía un poquito del muro de Berlín, pero no sabía mucho. Entonces, claro, que yo lo que hago es que antes de tener lo que es la estructura y la escaleta con los capítulos y todo esto, intento documentarme un poco porque yo necesito saber qué cosas de la historia real puedo meter yo en mi novela o me inspiran o me hacen querer plantearme cosas o cómo puedo enfocar esas cosas que sí que pasaron. Entonces para eso necesito yo documentarme un poco, pero de manera más bien general, ¿no? O sea, tener una idea así un poco de qué pasó o algún personaje histórico que me interese o algo así. Y luego ya sí que es cierto que mientras estoy escribiendo pues sí que me voy documentando sobre pequeños detalles o otras cositas que van surgiendo, siempre te haces otras preguntas porque claro, también las novelas las escribes durante mucho tiempo, ¿no? Entonces también pues
sigues investigando y documentándote todo ese Sí, tiempo. de alguna forma es como si te posaras directamente ahí en el lugar, en el tiempo, ¿no? Para empaparte de alguna forma y luego ya, pues sigues con la historia, ¿no? Claro, y también porque a mí me gusta la novela histórica, pero no de los grandes personajes de reyes así famosos y de batallas grandes y todas esas cosas, sino más bien cómo todo eso afectaba luego a la gente de la calle normal y corriente, ¿no? Entonces, a la vida normal, claro, así de la calle, como tú y como yo, ¿sabes? Claro. Entonces tienes que averiguar cosas ahí de la forma de vida y de la gente y tal, pero también tienes que saber cómo funcionaba la sociedad o quién estaba en este momento gobernando o qué es lo que pasó, ¿no? Y por ejemplo, tienes ahora mismo, porque ya tienes la que nos has comentado que va sobre el muro de Berlín, ¿no? Hay otra basada en la época vikinga, ¿puede ser? ¿Y ahora estás con algo en mente? ¿A dónde vas a viajar con tu nave del tiempo ahora? Pues ahora tengo ahí un proyecto que estoy viendo a ver un poquito qué hago con él. Lo tengo ya prácticamente, está en fase de corrección, ahí un poco madurando del todo, que va sobre la Segunda Guerra Mundial en Laos, en la Indochina francesa. Sí. Wow. Qué guay. Has rebuscado con la nave. Sí, porque sabemos mucho, bueno, todos hemos leído o visto películas sobre la Segunda Guerra Mundial, vamos, hay muchísimas, pero casi siempre son, claro, sí, siempre son sobre el Holocausto, sobre la resistencia francesa también hay muchas, o sobre, por supuesto, los americanos, claro. Muchas películas, sobre todo, sí. Pero yo por lo menos no sabía nada de la Segunda Guerra Mundial en Asia, nada. Y es fascinante también porque también pasan muchísimas cosas, ¿no? Y concretamente Laos fue invadida por los japoneses, primero un poquito más así como de manera que sí, que no, luego ya voy de a todo. Poner esto aquí, ¿no? Pero era una colonia francesa, claro, sí, fue un poco así, hicieron ahí como un apaño y luego ya al final dijeron, mira, que te vamos a invadir del todo porque... Primero el cepillo de dientes, el cepillo de dientes primero, luego las zapatillas de casa. Sí, pero ya luego ya de verdad. Y entonces como era una colonia francesa, bueno, era un protectorado y me parece muy curioso también porque luego ya una vez que acaba también un poquito todo esto de la descolonización que también me parece muy interesante y bueno, pues escribí la ambientada del lado de la selva. Pues... Lo típico que se hace un Oye, pues por la qué tarde. Guay, me parece súper interesante. Bueno, no un martes por la tarde, más bien un par de añitos, ¿no? Un par de añitos, ¿no? Ya vaya con el tema. Normal, es que... Yo mientras voy buscando información y todo eso, hasta que no, pues eso, porque la escaleta y toda la estructura, no me pongo a escribir de verdad, porque ya sabemos que no funciona. Entonces pues lleva su tiempo y luego una vez que también empiezas a corregir y... Yo por lo menos tardo, hay gente que escribe muy rápido y que yo... Pero yo tardo. Yo creo que la gente esa que escribe muy rápido es como los unicornios. No. Sí. Puedes creer en su existencia, pero no había visto a ninguno. No, sí, hay gente que escribe muy rápido. Sí, solo soy una envidiosa. A lo mejor que son quizás más eficientes con el tiempo, ¿no? Que se ponen y escriben y son capaces de enseguida estar contentos con la frase o con la estructura de sus capítulos y tal. Yo tardo un poquito más en centrarme, a lo mejor, no sé. Sí, la verdad es que sí. Igual, yo para escribir media hora necesito antes 10 o 15 minutos para como prepararme mentalmente y entrar en faena. Sí. Yo 10-15 días. Más o menos. Me voy preparando. Hago media hora, me espero 10-15 días y así voy gestando todo en mi cabeza. Y bueno, y ya como última pregunta, ¿tú en tu historia entonces utilizas alguna de estas estructuras como la estructura de los 3 actos para a la hora de hacerte la escaleta también? ¿Intentas que sigan esos puntos, digamos? Yo sobre todo la de los 3 actos porque es como la más extendida, la que mejor funciona, ¿no? Pero yo la tengo un poco como base, porque sí que es cierto que no es una cosa totalmente cerrada, que tenga que ser así y así y así, sino que más o menos tú adaptas esos puntos, el punto de inflexión, el punto de tal, y lo vas como un poco adaptando a algo que en tu novela se parezca más o menos, porque es que, por ejemplo, en esta de Berlín, esa nube tiene forma de oveja,
que digo que no hay un antagonista claro, tengo una especie de metáfora de un antagonista, pero no es realmente un señor malvado con poderes que tú puedas decir, en el 75% de la trama voy a tener una batalla con este señor. Claro. Y claro, eso hay que también adaptarlo cada uno a su novela, que hay muchos tipos de novelas y cada uno pues luego... Pero bueno, yo sí lo tengo un poquito como base, a la hora de, sobre todo a la hora de decidir qué va a pasar en cada momento. Sobre todo sí que tengo en cuenta que cada escena, si hay una escena de acción, luego tiene que haber una de reacción. Es decir, si hay algo pasa o los protagonistas hacen algo, ese algo tiene que tener consecuencias justo después, aunque luego se vayan viendo más adelante, pero que no sea todo acción y luego de repente te quedes ahí parado, sino que vaya un poco equilibrado y que la tensión sobre todo vaya creciendo hasta el momento del clímax, ¿no? Que puede ser esa batalla final o puede ser lo que en tu novela signifique el clímax. O sea que, aun teniendo en cuenta que no es algo totalmente cerrado y tal, yo sí que intento tomarlo como base, pero luego lo voy adaptando un poco a lo que significa para mi novela. No es algo religioso, claro, es algo que está ahí, que te sirve un poco de guía. Pero... Sí, sobre todo para mí sí que sirve para cuando tú estás al principio pensando un poquito a ver por dónde quiero que vaya esto, cómo lo voy a enfocar, para tener en cuenta que pues sí, que tiene que haber... pues consecuencias para lo que pasa, tiene que haber un punto en el que parezca que todo va a ir mal o tiene que haber, por supuesto, pues un clima más o menos que cuando los lectores lo lean les diga, pues mira, esto veo yo que ha habido aquí un problema y se ha solucionado y yo me he quedado satisfecho de haber leído esto. Sí, que cuando tú lo leas digas, pues mira, yo me he leído esta novela porque el protagonista estaba aquí y ha llegado a este otro punto y me ha servido, o él ha aprendido algo, yo he aprendido algo, o por lo menos me ha entretenido y esta batalla que ha luchado, aunque sea aunque haya perdido o aunque la batalla continúe, ¿no? Pero sí. Sí, porque es verdad que luego hay libros que lees y dices, bueno, y esto que me lo he leído y me quedo igual. Me ha aportado nada, pues sí. Claro, y un poco que por lo menos, aunque hombre, no tiene que ser un libro que te cambie la vida, ojalá. O cuando van al clímax aceleradísimo, cuando dice una novela de 600 páginas en la que luego el clímax lo hacen en 10 páginas así malamente, eso también da muchísima rabia. Claro, es que también, por ejemplo, también este tema de tener las cosas claras de la estructura y todo al principio, también te ayuda luego a más o menos tener ese ritmo un poco controlado, ¿no? Porque tampoco puedes poner ahí una novela que a lo mejor ha sido muy lenta, muy tranquila, muy pausada todo el tiempo y de repente al final pues, parece que te da prisa. En 10 páginas se soluciona todo, tiene que estar todo equilibrado. No es que esté mal que una novela sea pausada, pero que sea pausada todo el tiempo y que tenga sentido, que esa pausa, no sé, que está todo un poco relacionado también, depende de qué tipo de historia quieras contar. Pues yo, es que hablo con gente así y me dan ganas de escribir. Bueno, la finalidad de esto, ¿no? Que entre todo y todas nos den más ganas de escribir o hacerlo mejor o hacerlo más. Así que, Elena, muchas gracias por habernos dado ganas de escribir. Y de ir a Laos, yo ahora quiero ir a Laos y a Berlín también, quiero ir a todas partes. Yo quiero hacerle preguntas de las mías friki. Claro, venga. Quiero llevarlo a mi terreno de series. ¿Qué series así con estructura que te gusten ver? Yo tengo un problema con eso, con las series, porque la mayoría de las series, por la industria y por cómo están construidas, no saben cuando, bueno, la gente que trabaja en las series, quiero decir, los productores y los guionistas y todo eso, no saben cuánto va a durar una serie, porque ellos compran o venden una temporada o incluso un capítulo y no saben hasta dónde va a llegar. Entonces, muchas veces lo tienen muy difícil para hilar. A lo mejor de una serie que iba a ser de una temporada quieren hacer 7 y entonces se tienen que inventar historias ahí y a mí me molesta un poco. Yo entiendo por qué lo hacen, pero me frustra cuando yo veo una serie que se empieza muy bien y está muy bien y luego la van alargando, o al revés, una serie que estaba planteada para 7 temporadas y al final la tienen que quedar en 2 y te hacen un final ahí que se nota que no. Entonces ahí tengo un problema, así que me vas a permitir que no te diga ninguna serie americana ni siquiera española, porque yo creo que una serie que en realidad no es un anime, pero en realidad está basada en un manga, que creo que lo está haciendo muy bien, no está todavía acabado, pero se nota, por lo que yo he visto, que desde el principio se sabía hasta a dónde quería llegar, y eso a mí me admira muchísimo, porque además lleva el manga como 10 años o así.
Dila. Y te estoy quedando ahí con la Sí, sí. intriga. Y es Shingeki no Kyojin, Ataque a los Titanes, que seguro que lo esa la conocéis quiero porque ver. es muy famoso. Cuando ya has leído todo y vuelves a leer a lo mejor el primer capítulo así para recordar, dices, madre mía, ¿cómo puede ser que ya el autor supiera cómo iba a llegar aquí? Sí, a mí esas cosas a mí también me me parece encantan. fascinante. A mí también me encantan. Cuando una novela o una serie larga o incluso una película, pero que tú ves las cosas muy circulares y muy redonditas que dices, a mí me encanta también. Tú no Sí. me conoces, Elena, pero ahora me has dicho esta serie y yo ya no descanso hasta que la vea. O sea, es así. Pues corre, Creo que está en Netflix. Sí, también. sí. corre. Voy a cancelar mis planes. Esa sí que te va a cambiar la vida. Madre Madre mía, menuda madre premisa. mía. Pues nada. Cierra el podcast ya, que ya cierra el Vamos a podcast ir directamente, terminando que me voy. esto, que nos tenemos que ir a ver Ataque a los Titanes. Yo también, la voy a ver. Qué La bien. tengo en mi lista de pendientes de hace mucho, así que nada, ya después de esto la voy a Pues ver. yo la recomiendo. Y bueno, Elena, ya para despedirnos, dinos dónde podemos encontrar tus libros, dónde podemos encontrar redes sociales, un poco así para que la gente que te esté escuchando y que estoy seguro de que le ha encantado más o menos todo lo que has explicado, pues que consiga tus libros o te siga. Pues yo tengo un blog que se llama esquinasdobladas.com y ahí está Muy todo, recomendable. pero bueno, también sí, ahí hablo de todo, de todo porque hablo un poquito pues de estas cositas de cómo escribo yo y también de documentación de mis paranoias buscando historias raras que a nadie más le interesan, solo a mí, pues yo ahí lo cuento. Sí, también hablo de los libros que leo a veces y de cosas que me gustan de esos libros o de cómo, porque también una vez que tú lees un libro lo puedes como lector, pero también si escribes lo lees a veces fijándote en cómo ese Claro. autor ha hecho lo que tú también quieres hacer en tus libros. Y yo a veces pues me pongo a analizar libros y cosas de esas en mi blog. Y bueno, luego también pues tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Facebook. En Twitter e Instagram soy SQ_dobladas y en Facebook Esquinas Dobladas y en todos sitios Esquinas Dobladas. Y luego, bueno, pues mis libros, Cuando la luna brille, se puede comprar en cualquier librería y por internet también. Y esa nube tiene forma de oveja igual, pero también está en formato digital, así que pues... Perfecto. Ya Pues saben, ya oyentes de esta vez, muchas gracias, de verdad, Elena, nos ha encantado tenerte aquí. Sí, muchas gracias, Elena, por todo. Ha sido muy interesante hablar contigo, la verdad. Ujú. Y hemos aprendido mucho y además has conseguido que Pablo tenga ganas de escribir, lo cual parece que últimamente es como un súper milagro. Sí, que lo Pues sabes. ya, con eso yo ya me voy contenta. Pues nada, Elena, muchas gracias y esperamos volver a tenerte por aquí. Eso. Cuando queráis, ahí estoy. Lost in space, above or drifting to a place where planets shift and the moon's erased, its features lift in the glare. But I'm the stuff of happy endings, though mostly bluff, belief suspending, but close enough for just pretending to care. And I'm pretending to care when I'm not even there. Gone, but I don't know where. Y bueno, oyentes de Eras esta vez, seguimos con el Rincón Tertuliano, la sección en la que nos gusta invitar a alguien que se haya subido al escenario de la tertulia. Y para esta sección me ha gustado traer muchos, o sea, estoy súper contento. Te hemos dicho que Mame no la conocía, pero era trampa, era un poco para engañarla. Me ha Porque engañado. fue la persona porque fue la persona que hizo que yo me subiera por primera vez al escenario de la tertulia, o sea que toda la culpa de todo lo que está pasando es de ella, se la echáis a ella. Con la C de cerveza, Carmen, sí. Un fuerte aplauso para ella. Hola, Carmen.
¿Por qué, Bueno. ¿Por qué he dicho de cerveza? ¿Tú por qué piensas que he dicho de cerveza? Pues no sé por qué, porque yo no la he probado en la vida. No sé, eso La hay que verdad. saber. ¿Qué tal, Carmen? Para que no lo sepa, nos habla desde nuestros estudios de Suecia. ¿Qué tal la cosa por ahí? Para las 2 o 3 personas que no sepan que estoy en Suecia, en el mundo. Todo el mundo lo sabe, Pues- todo el mundo, vamos. Bueno, Suecia, como bien sabéis, está haciendo la cuarentena a su manera. La cuarentena de pandereta. Así que bien, la verdad. Tú que llevas un tiempo allí, ¿el clima influye a la hora de escribir? Por eso los escritores nórdicos son un poco más fríos. Pues si influye, a mí lo que me ha influido es en no escribir casi nada. Así que- Pero no, diría, bueno, estás más tiempo metido en tu puta casa. O sea que eso puede ayudarte a escribir más por puro aburrimiento. pero Y al mismo más allá de tiempo, eso, igual ya. no te inspiras y por tanto no tienes nada sobre lo que escribir, ¿no? Puede ocurrir también. También puede ser, pero puedes escribir sobre lo aburrido que estás, que es un tema inagotable. Como bien sabéis, después de estas cuarentenas, habéis explorado los límites del aburrimiento. Yo no me aburrió tanto, en verdad. Mi mente es un parque de atracciones. Claro, yo tengo muchísimo mundo. Yo tengo un mundo interior muy rico y yo no me aburro tanto. Sí, sí. Que eso, que hemos estado hablando de tanto de temas literarios en cuanto a estructuras como de series. Y bueno, yo como siempre llevo a lo mío, preguntarte así que series con una estructura, digamos, que tú hayas dicho, "Guau, bien encajado todo esto", sean así tus favoritas. Bien, con la estructura como parte fundamental. No sé si podría decirse que Leftovers tiene un gran tema estructural, porque no, más bien no lo tiene, ¿no? Es una cuestión más de contenido estructural. Bueno, pero que no sí que se tiene me una ocurre. estructura muy clara y el principio, el final Sí, y tiene- tal, como que todo sí, tiene lleva a claro- ese final, ¿no? Bueno, sí, podrías decir que el tema interesante es que cuando empieza está todo ya planteado, ¿no? Y tú podrías pensar, pues ya está todo dicho, ¿no? ¿Qué interés tiene esto? Ya sabemos que la gente ha desaparecido y bueno, está siempre el comentario sobre lo que le interesa a la gente saber por qué han desaparecido, pero el meollo no es ese. Exacto. ¿Cómo conseguir Y yo- que una serie que a todo el mundo le genera una pregunta te mantenga enganchado, aun cuando no te está dando garantía de que te vaya a resolver esa pregunta, porque lo que te ofrece es mucho mejor que la respuesta? Eso es un trabajico, verás. Es Fácil, posible. ¿no? También es verdad que yo soy una gran amante de las preguntas. Yo soy un objetivo fácil. Que como hemos estado hablando antes, que si tiene, no estiran la trama, o sea, tienen un punto y un principio y un final, lo cierran todo bien a pesar de eso, hay gente que a lo mejor querrá más tal, pero creo que son coherentes con la historia, eso es importante, y con la estructura de la misma historia. Sí, Y sí. eso es muy importante. Hemos recomendado aquí The Leftovers 1500 veces y lo volvemos a hacer. Pues Carmen y yo además veíamos cada capítulo y nos tirábamos 3 días comentándolo. Bueno, eso también es otro valor añadido de la serie. Es una serie que genera tantas preguntas interesantes que, aparte de lo que disfrutas viéndola, es luego lo que disfrutas comentando de la jugada. Que eso... Claro, Eso eso mola mucho. al final es un 2x1. Bueno, y yo te quiero hacer la misma pregunta en cuanto a novelas. Yo sé que tú lees mucho, así que ¿qué ¿Cuándo tipo lees de alguna? novela te gusta? ¿Qué tipo Novela. de trama te Pues, gusta que articulen? Últimamente me he leído una, a ver si me acuerdo cómo se llama. El libro se llama La física de la tristeza y es de un autor búlgaro, pero no me acuerdo de su nombre. Esto queda muy mal. ¿Veis? Es que yo siempre tiendo a recomendar aquí lo más mainstream del mundo y tal, y Carmen es todo lo contrario. Carmen lee... Sí. No, he leído esta novela de una escritora afgana que ha crecido en... Puede ser de... Nueva Zelanda. Me están comentando por el pinganillo nuestros técnicos, que se llama Georgi Gospodinov. Gospodinov, eso era, Eso. Gospodinov. Sí, nos lo han comentado nuestras compañeras de dirección, o sea que sí. Además, siempre me recomienda ese libro, sí. ¿Y por qué te gusta así, que tiene de...? Pues estructuralmente es muy fragmentario. Son como pequeños relatos cortos que cuentan en parte un poco anécdotas de la vida del autor o relacionados con su familia, pero hay mucho ahí también de
de cuento y de fantástico entremezclado, ¿no? Y es como muy... es muy bonito de leer y la verdad es que te genera ahí una sensación de... ahí... magical, it's magical. Qué guay, qué guay. Y eso ha sido una recomendación de Marian Ubu. Saludos a Marian Libros. Ubu. Si estáis en Granada, id a comprar a Ubu Libros, que son Ah, una vale. librería preciosa. Siempre es os verdad. recomendará libracos, además. Sí. Esos libros que no son mainstream, exacto. Pues nada, Pues, Carmen, muchas gracias por la Bueno, recomendación. Carmen, ¿qué nos vas a leer? Nos vas a leer un texto que a lo que has venido. Aquí He venido a hablar de mi libro. Exacto, a hablar. Tienes un blog, por cierto. ¿Zurda para todo? Sí, pero está un poco inactivo. Pero ahí está. Pero ahí está, Ahí por, está. Si a alguien le gusta, le interesa, lo puede seguir ahí. Y nada, como ella os he dicho antes, se subió al escenario de tertulia y ahora no puede, no podemos, pues le vamos a dar aquí un espacio. Vas a leer un texto, ¿no? ¿De qué? Pues se llama Equilibrio, es de hace algún tiempo, pero la verdad es que he estado pensando en qué podría leer yo hoy, ¿no? Y como estamos tan metidos en este cambio de rutina que nos ha hecho a todos replantearnos un poco lo cotidiano, que suena bastante obvio y reiterativo, pero la verdad es que a veces las ideas no resuenan con nosotras hasta que nos encontramos en la longitud de onda correcta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo quería leer hoy, algo que habla un poco del día a día y estar a gustito en la cotidianidad. Muy apropiado. Pues, el escenario es tuyo, Carmen, cuando quieras. Equilibrio. Equilibrio es primavera y un pie fuera de la manta. Es el centro de la cama, algo de sobra en el plato y el hambre justa que agudiza olfato y vista. Equilibrio es un compás entre los días lúcidos, equitativos y brillantes. Equilibrio es bien entendida la rutina, gravedad que no precipita sino impulsa. Es el sol que alumbra igual sin refractarse en redes, páginas o sábanas revueltas. Equilibrio es un vacío que no lo es tanto porque es aire lo que deja, no del que se respira, sino del que te lleva. Equilibrio es la exactitud de las cuentas inexactas, cuando dos no divide uno en sus mitades, ni uno corta en rebanadas la existencia. Equilibrio es la pasión del eremita, la sensación animal de los placeres no verbales, es afanarse en afincarse en la experiencia de vivir dicha en la vida sin contarla. Equilibrio es coserse la ala en el pecho para poder hacerlo solo y volar mirando al cielo. Equilibrio es recordarte, pero solo un poco romo, sin acercarme descalza a los confines de la pena, donde sé que merodean las chinchetas. Equilibrio es seguir andando sin la vida media asta, danzar entre el bosque del laberinto sin buscarte ni encontrarte debajo de los setos, acampar dentro, entre los claros. Allá en los olores donde ya no existes, donde las flores ya no intentan mencionarte. ¡Bien! Ole, joder, lo he escuchado más de una vez ahí en el escenario, es que me encanta, es de mis favoritos tuyos. Que, joder, muchas gracias por compartir este poema, por estar aquí con nosotras. Y Nada, vosotros por invitarme. Te llamaremos más veces. Ha sido una sorpresa, Mami? Sí, no te la lo verdad esperaba, que sí. evidentemente sí la conocía. Sí, pero no sabía que era ella, de verdad. Pablo me ha dado una sorpresa de domingo por la tarde. Bueno, no de jueves, que esto se emite en jueves. Claro, nosotros no podemos decir aquí en qué tiempo estamos. Claro, no, estamos en un tiempo indeterminado. Muchas Tiempo gracias, no Carmen, me ha existe, es gustado cíclico. mucho, como todo lo que tú escribes. Ya sabes que me gustan hasta tus comentarios de Instagram, me gusta, o sea, a mí me gusta todo lo que sí. escribes. Ese te ha gustado porque era un poco anti-TERF, me levanté ayer por la mañana. Uy, sí. Sí, hemos publiqué hablado una un poco del publicación. tema también hoy y sí. Very good. Fue muy genial el texto. Y nada, que muchas gracias de verdad, Carmen. Nos veremos pronto en los escenarios, pero sé que además volverás pronto. Sí. Pues muchas gracias, de verdad, Carmen, como Nada, siempre. vosotras. Me encanta traer gente aquí maravillosa y tú lo eres y lo sabes. Pues sí, No lo veis, pero estoy haciendo un corazón de amor. todos No, estamos haciendo todas corazón. las cosas. Pues muchas gracias, Carmen, y que vaya muy bien y que no pase frío o calor o lo que quiera Suecia que pases. Muchas gracias. Haremos lo que podamos.
Y hasta aquí, oyentes de Eras esta vez, llegamos al final, pero volvemos en el siguiente podcast. Y nada, queríamos dar las gracias a Elena, a Carmen, a ti, Mami, a Miguel. Gracias a ti, Pablo. Nuestro creador de la música, a Rafa por nuestros logos, a toda la gente que nos escucha. Y ya sabéis, nos podéis seguir en redes sociales, en Instagram y en Twitter, Eras esta vez, y en YouTube, Evox y ahora también en Spotify, Eras esta vez, y ahí nos podéis escuchar. Exactamente, no será porque no damos opciones a sitios en los que podéis buscarnos y escucharnos. Y nada, esperamos que os haya gustado y os haya resultado interesante este podcast. Esperamos que hayáis entendido mejor cómo funciona la estructura de las novelas. También esperamos no haberle roto el corazón a nadie al desvelarle que la mayoría de las historias que tanto nos gustan no surgen de manera espontánea y mágica, sino que hay que planificarlas y que además suelen seguir una estructura bastante precocinada, pero eso no hace que nos gusten menos, ¿verdad? Así que nada, esperamos que hayáis aprendido y que sigáis escribiendo, porque recordad, la escritura es lo último que se pierde. ¡Y viva México y no sean otros ladrillos en el muro!